la segunda mitad del programa, claro. Tenemos el momento central a las 11 de la mañana y 7 minutos con 18 grados 6 décimas de temperatura. 87 el porcentaje de la humedad. Se siente lindo afuera, Alexis Grierson, ¿no? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Hace frío? Bueno. Yo podría decir que hace frío. Tampoco frío. Está para un busito. Sí, para busito, sí lo decíamos con Patri hoy, para un pantaloncito largo, pero no para campera gorda. No, es un exceso. Sí, claro. Te va a hacer mal además. No, y además, no es que no es para sacar campera gorda, porque ya mañana vuelve el calor. Sí, el acolchado de pluma que quede guardado, porque claro, no es necesario. O lo llevamos a Marva para lavar, pero sí. Ahora sacarlo para la cama. No es necesario. ¿Cómo estamos, Alexis? Te noto un poco más grande, ¿puede ser? Estoy más adulto. Siento que la vida se el final está ahí. Uno estira la mano y se te está escurriendo como agua entre antes uno estiraba la mano y le quedaba hilo. La pregunta es, ¿el equipo central de noticias al menos ha preparado una torta en el momento festejo? Sí, bien, perfecto. Gracias. Porque aquí cometimos el error. Lo que pasa es que yo combino familia con trabajo. Claro, ¿no? Bueno. Ahí estuvo todo perfecto. Cierra por todos lados. Mi hijo es mi jefe. Claro. Amadeo, que es el compañero de trabajo. Claro. Claro, ahí está. Porque nosotras cometimos el error aquí con Josefina Vargas de no saludarte. Igual no nos ibas a escuchar. No les voy a mentir. Claro, por supuesto. Elegí desconectarme. Me parece muy bien. Y fue una semana brava. Ay, elegiste una de las mejores semanas para desconectarte, déjame decirte, por lo menos en cuanto al calor. Esto ha sido un horno en los últimos días acá, Padecí el fin de semana. Y ayer y anteayer. Exacto, estuvo muy kenchi la cosa. Bueno, de hecho volví, y de paso ya empezamos a meternos en el tema, el día, yo dije, vuelvo un fin de semana, ¿qué puede llegar a pasar un fin de semana? Tranquilo, dijiste vos. Hubo una movilización. Sí. Lo cual es raro, no solo por la fecha, sino por la temática. No estamos habituados a una marcha del orgullo, como se denominó, en febrero. Claro. Porque fue, si no me falla la memoria, el 1 de febrero. Exactamente, sábado 1 de febrero, y en consonancia con lo que pasó en todo el país, acá en Olavarría, tuvimos una marcha del orgullo LGBTIQ+, antifascista y antirracista, así se denominó. Sí, porque en realidad, más allá de hablar de la marcha, que vamos a hablar un poco del contenido de la marcha, estaría bueno hablar también del contexto y de entender por qué es tan importante la movilización y entender y salir de esta dicotomía de que si no estás a favor de esto, significa que estás en contra de esto. Uh-huh. Es como tratar de encontrar un punto medio de las cosas y en tiempos donde se habla tanto del sentido común, aplicar el sentido común a las cosas, que es me parece que es uno de los ejes en donde está bueno concientizar y abrir un poco más la cabeza. Yo creo que se ha abierto muchísimo, pero abrirlo un poco más en entender por qué hay una necesidad de movilizarse. No es que hay un capricho o como se ha querido instalar o por ahí fomentar esto de marchan para voltear a Milei. No. Hay una razón específica, como pasó con las universidades, como pasó con otros temas. Y me parece que es clave entender la diferencia entre la legislación política y la emoción. Uh-huh. Y esto es el eje de esta columna. Separar la política de las emociones. ¿Por qué digo esto? Digo, cuando Milei gana las elecciones en 2023, un poco me parece que el contrato electoral que firma, vamos a decirlo de forma simbólica, con sus votantes, tiene que ver mucho con lo económico. Uh-huh. ¿No? Digo, el país tuvo una pésima gestión de Alberto Fernández, se manejó muy mal políticamente y económicamente el país, 5 pesos aparte del tema pandemia y demás. Milei llega como una esperanza en lo económico sobre todo, ¿no? Pero atrás de todo eso vino todo lo que hoy se denomina como batalla cultural, ¿no? Son muchos funcionarios del presidente, incluso a veces el propio presidente, tratando de imponer ciertas cuestiones o valores que no sé si estaban incluidos en el contrato que firman los votantes de Milei con Milei. Uno de ellos tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? La igualdad de género, los derechos más vinculados a la inclusión de las mal llamadas minorías, porque yo creo que ya no son minorías. Y ahí es donde tiene este discurso en Davos, donde me parece que Milei está jugando a la política internacional, a ser un líder mundial, y donde expresa mal, a mi entender,
esto de la ideología de género, ¿no? Esto que está... Y la cultura woke y de todo esto que se está hablando ahora. Lo de la cultura woke lo podemos discutir porque me parece que es un término internacional que tiene que ver con el progresismo. Claro, pero ahí está eso del juego en la política internacional, justamente. Me quiero meter en la ideología de género. ¿Qué pasa con la ideología de género? Es un concepto que técnicamente no existe, porque nadie tiene ideología de género, ¿no? Nadie está pensando o tiene ideas vinculadas al género. Uh-huh. Se siente. Uh-huh. ¿No? Es tan sencillo como eso y me parece que es uno de los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de desarmar esto. Son personas que sienten de cierta forma y que ejercen su vida libremente. A veces es una aclaratoria muy sencilla, pero es muy importante. Sí, por ahí es muy difícil de entender para ciertos grupos, ¿no? Exactamente. Y de tolerar. Sí, y sobre todo de tolerar, digo, porque me parece que discutir esto hace 30 años era una cuestión y hoy es otra cuestión. Sí. No solo es otra cuestión, sino que hay una cuestión fundamental que es que hay procesos que los debe garantizar la política, a mí esto es una opinión personal, en los cuales la tolerancia y el entender que los tiempos han cambiado es fundamental, ¿no? Antes, por poner un ejemplo burdo para que se entienda, aquella persona que se declaraba homosexual quizá no era aceptada por su propia familia, se ocultaba, bueno, hoy el famoso closet, ¿sí? ¿No? Hoy las propias familias no solo lo aceptan, sino que lo normalizan. Es algo que existe, que está y que... Y acompañan y contienen. Y por eso es importante diferenciar la política de la emoción, ¿no? Hoy las familias que por ahí expulsaban o que no toleraban todas estas cuestiones, priorizan la emoción. ¿Qué es la emoción? La felicidad de su hijo, uh-huh, de su familiar, de su hermano, de su primo, de su amigo, de quien fuere. Es emoción, ¿no? Entonces, trasladarlo a lo ideológico, me parece que es un poco forzado y es importante que cuando uno dice esto no está en contra de Milei o que quiere, lo que está diciendo es, acá le está errando feo, como pasó con las universidades. Y que fueron por ahí las dos grandes manifestaciones, sí, donde, bueno, se marcó, no quiero usar la palabra límite, pero sí un llamado de atención, mirá, con esto, ojo, sí, porque la universidad está considerada de esta forma, con la diversidad sexual y de género, ojo, porque uh-huh, ya no es como hace 30 años atrás. Y entender algunas cuestiones que la política necesariamente debe intervenir, ¿no? Porque se ha dado mucho, y esto se escuchó mucho en la marcha, y es importante resaltarlo, se escuchó mucho esto de, bueno, ¿por qué el Estado debe garantizar que haya un cupo trans, por ejemplo? O que el colectivo trans tenga que tener trabajo en el Estado. Bueno, la respuesta que te dan desde el movimiento libertario es, bueno, que busquen trabajo en el privado. Uh-huh. A lo que uno contrarresponde, ajá, ¿quién le da trabajo a una persona trans? La realidad es que muy pocas firmas, muy pocas empresas, ya al momento de llevar el currículum, uh-huh, y lo conozco de buena fuente, tengo amigos que les ha tocado atravesar la búsqueda de laburo y en los privados son muy pocos los lugares, uh-huh, donde se acepta, donde se toma gente trans. Exactamente, entonces ahí es donde... Contados con una mano en una barriga, te veo. Entonces ahí es donde comienza toda una cuestión vinculada a la intervención de la política en la diversidad. No es ideología de género. No. Es simplemente darle la oportunidad a un montón de personas que están recontra capacitadas, recontra formadas, un montón de cuestiones que tienen la oportunidad como cualquier otro, uh-huh, de ejercer cualquier tipo de laburo. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro, que me parece que no es para nada menor, es que entender que la política, hay como toda una sensación de que la política es mala, que cada vez que la política se mete, genera problema. La política generó, por ejemplo, matrimonio igualitario. Y vos decís, no, bueno, lo generó. Entonces, y no es permitir y nada más, es darle posibilidad a un montón de personas a que accedan a una obra social, a un montón de derechos, a que la pareja, a que puedan adoptar, a que la pareja, a que tu propia pareja pueda tomar una decisión de salud que no es menor,
por ejemplo, a mí si me pasa algo, me tiene que, particularmente porque no tengo una relación convivencial con mi pareja, pero permitirle a tu pareja que tome una decisión de la que fuere. La que fuere. Y más allá de permitir, me parece que acá está como el kit de la cuestión, tienen que garantizar. Exactamente. ¿No? Por eso me parece que el gobierno, por lo menos la Libertad Avanza, malintencionadamente intentó embarrar todas estas cuestiones, y por eso me parece que era importante esta columna, como para hacer entender a mucha gente que esto no es partidario, sino que es un movimiento de militancia de la diversidad, de espacios feministas, de agrupaciones de distinta índole que decidieron participar el sábado, que eran muchas. Sí. Había 4 cuadras de manifestantes y 4 cuadras. Bueno, señoras 4 cuadras. Claro, no eran columnas flaquitas. No, exactamente. Y me parece que la manifestación fue lo suficientemente contundente como para marcar, como vos decías, no sé si un límite, pero entender que la sociedad ha avanzado a un lugar en el cual me parece que no está dispuesta a retroceder. Obviamente va a haber gente que va a estar en contra de esto, va a haber gente que tiene por ahí un pensamiento más conservador, es entendible. Yo creo que hay aún todavía hay sectores que tienen cierta tolerancia, ¿no? Y hay sectores que se empiezan a contagiar de esta idea del gobierno y no lo hacen, al contrario, empiezan a fustigar, empiezan a animarse a decir cosas que en otros contextos yo no sé si hubiesen dicho. No, y además cosas que por ahí uno escucha y que vos decís, bueno, hace justamente 30 años atrás, bueno, sí, qué sé yo, no sé, pero ahora con tanta agua bajo el puente y con tantas situaciones que nos han tocado atravesar como sociedad, y no solamente como sociedad argentina, sino en el mundo entero, escuchar algunos discursos realmente que fundamentalmente y primero desinforman, que están lejos de la veracidad de los hechos, es un poco peligroso. Es muy peligroso, te diré. Sí, porque hoy estamos en una sociedad, y esto es importantísimo entenderlo, por eso estaba bueno traerlo y charlar, más allá de la movilización en sí, del tema, digo, porque hoy todo el mundo tiene un amigo, tiene un conocido que puede estar sufriendo esta situación. Quizás no se lo dicen a uno, pero pueden estar sufriendo esta situación. Y esto genera temor, genera miedo. Sí, y no estamos a una altura como para que se generen estas cosas. Estamos en el 2025. Exactamente. Entonces, por eso me parece que fue importante la movilización, una movilización que tuvo muchísimo color, muchísima alegría. Me parece que también esto, ¿no? Cómo se combate, entre comillas, ¿no? Digo, no hablo en términos bélicos, sino de cómo se enfrenta a discursos tan fuertes, además sobre todo vienen del Estado. Claro, de la principal figura política del país, el presidente. Los movimientos de la diversidad lo han entendido por ahí con más alegría, con creatividad, con hacer de entender a la gente que los tiempos han cambiado y que esto es un límite. Insisto, me parece que amén de las diferencias ideológicas y las partidarias, es un contrato que la gente me parece que no firmó con Milei. Cuando lo fue a votar, no pensó en esto. Pensó en otra cosa que es recontraválida y que me parece una apuesta muy, muy, muy interesante en términos políticos. Ahora, me parece que no fue por el lado de la de financiación de la universidad, pero de todas maneras había que escucharlo, había que escucharlo bien, había que leerlo bien, había que chequear las entrevistas, porque esto estaba implícito y estaba a veces explícito también. De hecho, a mí me llamó mucho la atención en los últimos días esto de, la primera respuesta del gobierno ante tamañas movilizaciones fue, lo sacaron de contexto. Sí. Hace 2 días estuve mirando, además me tomé el trabajo porque si uno dice, lo escuché o tomé el recorte, que vos decís, si te dicen fue un recorte y vos te informás de ese recorte, decís, capaz que lo sí, de verdad, lo cortaron mal. El lunes di una entrevista con el pelado Trebuch. No me acuerdo el nombre, pero es el pelado Trebuch, todos los conocemos aquello que así. Se nos está cayendo el pelo, quizás seamos denominados así de ahora en más. Con Trebuch. Una entrevista así. Y lo que le decía fue lo mismo que dijo Ndavo. Claro. Entonces vos decís, no, evidentemente no hay una quita de contexto, no hay y lo escuché yo.
Es como que avanza y retrocede, claro. Avanza y retrocede sobre el mismo concepto para esto mismo también, ¿no? Para generar confusión, para generar también desinformación en el medio. Y hay otra cuestión que por ahí aún no lo hemos mencionado, pero otra de las consignas fundamentales de la movilización del último fin de semana, insisto, no solamente en Olavarría, en el país, sino también en otros lugares del mundo, sí. Que donde hubo acompañamiento, fue un tema central, como lo es la figura de femicidio, de la que también se habló, y también no sé si utilizarlo en este término, pero es una conquista que también hay que cuidar. Sí, de hecho, esto es información. En los últimos días el gobierno evaluó dar una especie de marcha atrás con ese avance que tenía. Esto lo dijo Milei, no estoy tergiversando, digo, Milei lo que dice es porque hay una figura de femicidio siendo que las personas son todas iguales. Bueno. Sí, es la línea de pensamiento de Cunio Libarona también. Sí, bueno, hay que explicarle a Javier Milei que a las mujeres las matan por el solo hecho de ser mujeres, no las matan ni por delincuentes, ni por traficantes, ni porque hicieron algo malo, y hay probablemente muchas mujeres que sí maten por eso. Pero hay mujeres que solo las matan por el hecho de ser mujeres porque hay un hombre que se cree superior a ella y la mata porque sí. Eso genera la figura del femicidio, ¿no? Porque hay una sociedad patriarcal donde el hombre se cree superior a la mujer y donde ejerce violencia por ese mismo hecho. Esa es la figura del femicidio. Se investiga, hay una justicia capacitada, a veces no tanto, pero en líneas generales, cuando se crea esta ley, este cambio en el Código Penal, sí. Se instruye a la capacitación para que quede explícito que cuando se juzga por femicidio hay una muerte solo por el hecho de ser mujer, de que tenías el poder sobre ella. Muchas veces se dice, hablando más vulgarmente, porque él era el dueño, porque era la pareja y sos mía. Lo que antes conocíamos como crimen pasional, exactamente, por ejemplo, todas otras figuras que ya han quedado en el tiempo. Pero más allá de eso y de esta suerte de retroceso que se ha expresado desde la Casa Rosada a esta eliminación de la figura del femicidio, también tiene que ver con que, eliminamos esta figura de femicidio y los detenidos que están purgando penas ahora por femicidio prontamente salen libres. Exactamente. Porque eso también reducen las penas. Si se elimina esa figura, se reduce la pena de aquellos que ya están condenados. Por eso es importantísimo informar sobre estas cuestiones, darle visibilidad, pero esto ya es una postura por ahí más personal, invitar a la reflexión. No tanto, porque la información es eso, es lo que estamos contando, por lo que estamos analizando un poco más, pero llamar a la reflexión de entender lo cercano que son las cosas. Porque a veces uno dice, bueno, el movimiento LGTB, que allá está, ¿viste? Sí, marcha allá. Que marcha allá. Bueno, un hijo, un hermano, una tía, una mamá, un papá, un amigo, una amiga, puede estar participando activamente porque teme por sus derechos. Y vos decís, no es tan lejano. No. Cuando uno analiza el tema del femicidio, pasa lo mismo. Digo, matan a alguien que era vecina. Y vos decís, no puede ser. Y sí puede, no solo puede ser, sino que hay que concientizar y reflexionar de que hay un Estado que quiere, no sé si generar impunidad, pero sí alivianar ciertas condenas que cuando muchas veces se pide esto de la mano dura, acá hay una medida de mano dura inclusiva de derecho. Incluso hay un comentario de Javier Milei que me parece hasta contradictorio en la práctica, como dice, hay mujeres que se benefician de la figura del femicidio. ¿Cómo alguien muerto se va a beneficiar de una figura judicial? Hay que entender a veces muchas cuestiones, y esta aclaración también la quiero hacer porque es importante, porque también invita a la reflexión, no quita, porque esto es muy importante, de que haya por ejemplo denuncias falsas, gente que gran flagelo también, gente que quiera perjudicar a otra persona, totalmente, intentando generar una cuestión vinculada al género. Pero cuando uno analiza y digo, esto es importante, que actúe la justicia, que esté la justicia atrás de esto, que la justicia rápidamente accione y
confirme o desmienta ciertas denuncias, que active los protocolos necesarios, que haya una denuncia que no sea cierta, no quita que se activen los protocolos, es importantísimo que pase eso, porque si hay algo que funciona o debería funcionar en Argentina es el Estado de Derecho, es decir, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y todo el mundo tiene derecho al debido proceso. Es decir, si una denuncia, por más que sea verdadera o falsa, no se investiga, va a ser imposible determinar si es verdadera o falsa. Claro. Entonces, es muy importante que la justicia funcione en nuestro país, y es importante también, y esto es una reflexión casi como periodista, como profesional de la comunicación, de tratar de ser responsable con un montón de cuestiones vinculadas a las denuncias. Cómo actuar con las denuncias de violencia de género, la responsabilidad de cuidar a la víctima, de hacerle entender muchas veces a los vecinos y a las vecinas que no se nombra al agresor por todas estas cuestiones, porque tiene el derecho al debido proceso y porque no se lo puede juzgar de entrada. Y porque además también hay que resguardar la integridad de las presuntas víctimas. Sí. Nosotros, justamente hoy estábamos hablando de esta noticia de un hombre que violó una restricción y que quiso entrar a la casa de su expareja por los techos. Bueno, fue en el barrio Coronel Dorrego, punto. Listo. Yo a mí en lo personal me cuesta mucho poder empatizar con aquellas personas que quieren saber el detalle, que cómo fue esto, me cuesta muchísimo, porque digo, nadie piensa que de verdad atrás de ese hecho hay mujeres, hombres, niños, que hay vidas reales. Sí, y con otro dato, digo, que Milei un poco se agarra para tergiversarlo, pero digo, los dichos de Davos, que son recontrarrepudiables y los cuales yo estoy totalmente en contra, él habla de que las parejas del mismo sexo se transforman a largo plazo en pedófilos. Una aberración, tomando un caso en Estados Unidos. Sí, digo, cuando uno analiza las estadísticas reales, el gran porcentaje de abusos sexuales son intrafamiliares. Sí, y son de personas heterosexuales. Exactamente. No solo eso, sino que digo, para entender esto de la cuestión de la comunicación, muchas veces no se da el nombre del agresor porque es familiar de la víctima. Claro. Digo, eso es revictimizar a la víctima. Sí, porque si uno dice, bueno, no decimos el nombre de la víctima para protegerla, pero el agresor es el padre. Claro. Y el nombre del padre es ya sabemos quién es la víctima. Entonces, yo sé que es complicado, que estos son temas muy sensibles que generan muchísima indignación, pero entiendan que todo esto que estamos hablando estuvo en la marcha. Y son consignas que a veces no están conectadas entre sí, pero son tan variables y son tan importantes que justamente generaron una importantísima convocatoria. Dato que a mí me llamó mucho la atención, muchísima gente sin una línea partidaria, sin militar activamente. Porque sí, por supuesto que hubo actores de política partidaria. Sí, hubo gente del partido. Ha habido banderas, gremios. Sí, Partido Obrero, estuvo el SECO, estuvo la CGT, estuvo incluso integrante del municipio, estuvieron concejales. Sí. Entender que sí, obviamente, van a participar y es sano que participen, porque digo, es parte de la vida política, en democracia. De la vida en democracia y la vida política de nuestra ciudad y del país, si se quiere. Ahora, también hay que entender que hubo muchísima cantidad de vecinos autoconvocados que dijeron, bueno, yo quiero acompañar por esta misma razón y por eso lo traje, porque me quedó resonando. Tengo un amigo que está preocupado, tengo un familiar que se siente con miedo, por ahí entre los más jóvenes nos cuesta, los más jóvenes, nosotros que ya casi tenemos 40 años, pero que afortunadamente vivimos siempre en democracia. Claro. Y que no tuvimos que sufrir nunca ningún tipo de atropello contra nuestra libertad. Estoy hablando de generaciones ya que nos vestimos como queremos, que nos ponemos lo que queremos, claro, que hacemos la actividad que queremos, y por ahí en ese sentido es un poco difícil para los que no lo pasamos entender lo que es que te cercenen esa libertad. Exactamente. ¿No? Este término tan somos utilizado. Privilegiados, sí, no solo por vivir en democracia, sino porque cumplimos una serie de requisitos, y esto lo hablo por mí, yo soy un varón de 35 años, heterosexual, el cual vivió toda su vida en democracia. ¿Puedo estar expuesto a situaciones en la calle? Probablemente me pueden robar, puedo chocar, pero, por ejemplo, en tu caso, sos mujer,
estás expuesta a más cosas que yo. Sí. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo que me parece que es importante. Y yo sé que hay muchísima gente que lo entiende, pero también es cierto que cuando hay un Estado o un dirigente, un mandatario, está un presidente de la nación, Argentina es un país presidencialista, cree en el presidente, sea quien sea. Digo, se creyó en Alfonsín, se creyó en Menem, en De la Rúa, se cree en la figura del presidente. De hecho, perdón, me estoy yendo de tema, pero digo, uno de los grandes cuestionamientos de Alberto Fernández cuando fue presidente era que no ejercía como presidente. Porque Argentina es un país presidencialista. Entonces, cuando hay una figura como el presidente que dice esto que dice, bueno, yo entiendo mucha gente que le termine creyendo o que le termine diciendo, tiene razón. Por algo, además, por algo es el presidente. Claro. Entonces, está bueno cuestionar incluso la figura del presidente, pero no cuestionarla en mal modo, porque de antojado, porque está equivocado. Ni más ni menos. Quizá en lo económico, yo tampoco creo que sea el camino que haya que tomar, pero inflación, él dijo que iba a bajar la inflación ahí está, bajando. Perfecto, yo, mozzarella. Podemos discutir otros temas de la economía, pero él, por eso arranqué diciendo que Milei firmó un contrato con su votante, lo votó muchísima gente y probablemente muchos estén escuchando el programa. Firmó un contrato con la gente. Cuando uno lo va a votar, es un contrato que vos apostás a esto, es una serie de acuerdos, vos querés que mejore la economía. ¿Sabes que esa fue una de las preguntas que nos hacíamos en mi grupete de amigos, en la red que cada uno tiene? ¿Qué le pasará por estos días al votante de La Libertad Avanza que es gay? Que es lesbiana, ¿qué les pasará? ¿Se sentirán traicionados con su líder? Y otra cosita que me gustaría por ahí acotar antes del cierre de la columna es en esto del ejercicio del periodismo y de, bueno, nuestro rol de comunicadores un poco. Estamos en una época en la que todos tenemos acceso a toda la información. Me parece fundamental que miremos bien qué estamos leyendo, a quién estamos escuchando, porque la misma validez tiene cualquier discurso ahora en las redes sociales, discursos que por ahí son infundados, que están basados en información falsa, que lo que ha estudiado, qué sé yo, no sé, una persona que toda su vida se dedicó a seguir, no sé, vamos, sacarle lo de género y sacarle el color violeta, la opinión de una persona tiene la misma validez que una de otro que se ha dedicado a estudiar toda su vida a una cuestión, no sé, de la crisis energética, ponerle cualquier tema. Entonces, la invitación también es a que miremos, y que dejemos de informarnos únicamente por Instagram. Es un algoritmo que te va llevando a donde vos vas likeando. Sí, y también es entender que hay personas que, obviamente, como toda persona, como en toda profesión, se puede equivocar, puede tener errores, pero que se ha formado para esto. Entonces, muchas veces es la información sumada a un análisis, sumada a una reflexión. Entonces, todo eso no todo el mundo lo puede o lo hace. Capaz que hay gente que no le interesa. Entonces, accede a la información y reproduce. Claro. Y no más. Claro. Entonces, la invitación siempre es a consumir por ahí información que te permita también dar un espacio a la reflexión, no consumir por consumir, porque muchas veces es, pasó esto. Like, repercuto, no repercuto, bueno, listo, vamos con otro tema. Claro, no, por ahí hay que tomarse un tiempito más. Yo sé que es difícil, yo sé que los tiempos actuales no permiten eso. No, y además que estamos todos cansados, estamos todos, ¿viste? Eso, no, es que es verdad, tenemos la cabeza explotada de un montón de cosas. El tiempo ha cambiado, no son los tiempos de antes. De hecho, yo volví de vacaciones hace 3 días, ya necesito vacaciones de nuevo. Pero sí, la información va muy rápido. También hay que entender, y esto es importante en los tiempos de ahora, que eso lo podemos analizar algún día, que la información es efímera. Hoy hablamos de esto porque fue hace 3 días y ya mañana estamos hablando de otra cosa. Y me parece que eso también lo han entendido los estados, los partidos políticos, y también juegan un poco con esto de hoy estamos discutiendo esto, mañana vamos a estar discutiendo otra cosa, pasado vamos a estar discutiendo, y también te cansa. Porque además es un ejercicio estar pensando todo el tiempo en todo. Pero bueno,
hay temas que por ahí sobresalen a los habituales. Uno es este, y me parece que ameritaba discutirlo o charlarlo. Al menos charlarlo. Sí, yo agradezco este espacio, de verdad que los estaba esperando el momento central de esta semana para que, bueno, podamos justamente charlar un poco sobre estas cuestiones sin agredir, fundamentalmente, y trabajando con esto, con información certera, con información chequeada, y con una, no quiero decir capacitación, pero con una formación detrás, ¿no? Un poquito para saber utilizar bien los términos, y no todo es lo mismo. Exactamente, sí. Ya pensando en la próxima semana, te quiero contar algo. A ver. Pero escúchame qué bien te ha sentado tener 35 años y además... Primero, no tengo 35. Vos dijiste recién 35, acá la audiencia lo escuchó, estamos hablando de dar datos certeros, todo, tengo así que 35. No, yo ya tengo entré en la teoría de los 30, que es que uno tiene la edad más cercana al número redondo. Entonces yo tengo 34, cumplí 34 años. Ya tengo 35. Claro, bueno, cuando tenga 36, voy a seguir teniendo 35 un año más. Yo ¿cuántos cumplí? 31. Yo cumplí 31. Entonces yo hago lo que quiero, cumplo para atrás. Sí. Para atrás, el tiempo depende de uno. Sí, es que claro, es que está tan subjetivo todo. No, pero en serio, ¿te viene bien? ¿Te ha venido bien ser un hombre ya de 35 años? Y el descanso, porque ya no terminamos la columna de hoy, que me traes No, es una nada. A ver. Me vino la factura de agua y descubrí que tengo pileta. ¿Tenés pileta? Y sí, porque no es inexplicable. No es 3.41 más 4.52, es un montón. Hay cuentas que no me cierran, entonces la conclusión que saqué es tengo pileta. Bien, la estoy buscando. Fíjate a ver si la encontrás, no sé si la tenés en el balcón, en la terraza. Sí, es como el unicornio azul de Silvio Rodríguez, se me perdió. La dejé a la pileta ahí y... Sí, no, vamos a hablar del tema de obras sanitarias, probablemente. Vamos a hablar un poco de Copelectric. Porque hay mucha cosa. Sí, hay mucha información y viene confuso el asunto. Hay mucha gente sorprendida por las valor, abultadas facturas de agua que han llegado, pero nobleza obliga, hay razones. Sí, se habían anunciado claro, se habían anunciado, no es una locura. Sí es una locura, entendiendo... Sí, cuando uno tiene que sacar de la billetera, todo es una locura, déjame decirte todo. Pero igual. Patente, todo. Se avisó, uno, y dos, estaba previsto. Y se trató en el Consejo Deliberante. Exactamente, también. Por eso después la semana que viene vamos a hablar un Bueno, poco listo, entonces, está bien, ya tenemos tema para la semana que viene. Me voy a buscar la pileta. Vaya a buscar la pileta y déjele, por favor, saludo, abrazo a todo el equipo, pero fundamentalmente a nuestro coordinador, que es Amadeo. Sí, coordinador que estaba ahí cuidando a su madre. Perfecto, abrazo grande para él entonces, gracias.